Buenos días, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestras actividades de aprendizaje de la plataforma Aprendo en Casa, que corresponde a la semana 34, día 1, de fecha 23 de noviembre del 2020. Área personal social. Tenemos aquí el tema de la semana: convivimos en igualdad de oportunidades. Nuestra actividad del día de hoy: el rol de la mujer en la historia. Nuestra meta: explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Desarrollo de la actividad. Hoy investigarás a partir de algunas fuentes de información, hechos y acontecimientos que te permitirán describir el papel que ha desempeñado la mujer peruana y explicar los cambios que se han dado a través de la historia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que logres identificar información acerca del rol de la mujer en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos. Recoger información sobre el rol de la mujer a partir de las experiencias vividas y de los miembros de tu familia. Explicar los cambios en el rol que se ha desempeñado la mujer a través de la historia. 1. Te invitamos a observar las siguientes imágenes, luego lee sus descripciones. Como podemos observar, aquí tenemos dos imágenes. Vamos a dar lectura a cada una de sus descripciones. De esta imagen nos indica es la representación textil de Chancay, muñecas Chancay, almohadas y muñecas de textil Chancay de 1300 a 1532 años después de Cristo. La siguiente imagen nos representa a Micaela Bastidas, heroína de la independencia del Perú. Parte 2. Luego responde en tu cuaderno u hoja de reuso la siguiente pregunta. ¿Qué representan las imágenes? ¿A qué época de nuestro Perú nos transportan? ¿Ambas serán representaciones de una misma época? Nos representan las imágenes la labor de las mujeres en cada una de las épocas. Nos transportan uno a la época prehispánica y el otro a la época de la emancipación. B. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época? La imagen de la representación textil de Chancay, como vemos acá, nos muestra las labores domésticas que realizaron las mujeres de Chancay. Y la imagen de Micaela Bastidas nos representa el rol de la líder, ¿no? De la mujer dentro del mandato español. Siguiente. Leemos para informarnos. Ahora, para saber más sobre el rol que desempeñaron las mujeres del antiguo Perú, te invitamos a leer El rol de la mujer a través de la historia. Vamos a dar lectura. La mujer hace miles de años. La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo del pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les reconoce como expertas textiles y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora del Cao. Allí se encontraron los restos de una mujer joven, gobernante de mucha importancia política y religiosa, que vivió entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Sin embargo, estos casos se atribuían a la mujer de la nobleza de ese entonces. Siguiente texto: Mujeres en la civilización inca. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XV,
En el estado inca, las mujeres del pueblo se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de las semillas, además del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podría transgredir estas costumbres. Sin embargo, en la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio, libre y osada, que ejercía el mandato de los ejércitos y el poder. Varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mandato de la autoridad no fue exclusivo del hombre, también fue de la mujer, ¿no es cierto? El siguiente texto, la mujer con la llegada de los españoles del siglo XVI, la mezcla cultural originada con la llegada de los españoles al Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce el patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia estaba reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas se les asignaban exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas, recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad, pero también algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica, eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana. En este proceso, mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en este momento histórico. 4. Después, con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿A qué actividades se dedicaron las mujeres del pueblo en el antiguo Perú? Se dedicaron a la domesticación de plantas, ocuparon cargos importantes, también se dedicaron a las labores domésticas. Y en la época incaica se dedicaron a las labores agrícolas y ganaderas. Y en la época de la conquista se dedicaron principalmente a las labores domésticas. Siguiente, ¿estas actividades eran exclusivamente para las mujeres o las compartían con los hombres? En el antiguo Perú. En el antiguo Perú eran actividades compartidas. En la época incaica también eran actividades compartidas, ¿no es cierto? Y en la época de la conquista eran exclusivos de las mujeres. La siguiente, según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? ¿Qué otro papel asumieron en el antiguo Perú? Gobernaron el antiguo Perú como la señora del Cao. En la época incaica habían mujeres jefas de territorios libres y en la época de la conquista organizaron sublevaciones contra los españoles, ejemplo, Micaela Bastidas. ¿Sabías que un siglo es una unidad de medida del tiempo equivalente a 100 años?
Es usada por los historiadores u otras personas para señalar las fechas de los acontecimientos de periodos que se extendían por más de un año. En ese caso, 100, los siglos se representan en números romanos. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI. Parte 5. A continuación, te invitamos a recoger información a partir de las vivencias de algunas mujeres de tu familia. Aquí van a trabajar ustedes con 2 mujeres de sus familias para recoger información de cada una de ellas. Como acá nos indica, ¿qué actividades realizabas diariamente en casa? Van a recoger la información de una de las familias y de la otra familia también. ¿Te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa? ¿Qué realizabas? Van a recoger la información de ambas familias mujeres. Siguiente, las mujeres y hombres realizaban o compartían algunas actividades. ¿Cuáles? También van a recoger la información de cada una de ellas. La parte 6. Ahora que cuentas con información suficiente sobre el rol o roles que desempeñó la mujer a través de la historia, te invitamos a compartir la siguiente tabla. El rol de la mujer a través de la historia, antes y ahora. Ustedes aquí van a analizar, antes, ¿cómo era el rol de las mujeres antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y qué ha cambiado? Van a poner acá sus conclusiones a lo que ustedes han llegado en cada uno de esos. Siguiente. Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Ustedes van a mencionar su conclusión acá. Podrían decir sí o podrían decir no y luego van a sustentar por qué. B. Podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Por qué? También van a poner su conclusión. Podrían mencionar sí o no y luego sustentan por qué. Parte 7. Comparte con tu familia algunas ideas sobre el rol que desempeñó la mujer en el antiguo Perú. Van a hacer un comentario en su familiar cómo era el rol de la mujer en el antiguo Perú. Luego la parte 8. Reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Qué me pareció más importante en la actividad? Van a mencionar ustedes qué les pareció más importante al desarrollar esta actividad. B. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? También mencionan las dificultades que ustedes pueden encontrar al desarrollar estas actividades, y de qué manera la han podido superar. 9. Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Tenemos acá los criterios, voy a dar lectura. Identifiqué información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos cortos. Recogí información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de las integrantes de mi familia. Expliqué los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. ¿Logré o necesito ayuda?